En este caso, vamos a ver la sesión 1, que es la introducción a la geriatría. ¿En qué consiste? ¿Cómo debemos hacer para poder entender las bases de esta especialidad? Cómo es el manejo, control y el área legal también de cómo podemos poder ayudar a las personas dependientes que en realidad necesitan de mucho apoyo, ¿no? Entonces, iniciamos con los criterios de éxito para todos ustedes. En realidad, nos basamos en que debemos ser impecables con las palabras, ¿sí? No tomar nada personal, que no hagamos oposiciones y que hagamos siempre nuestro máximo esfuerzo, ¿sí? En los otros criterios que manejamos también son los criterios SMART, que debemos ser específicos, debemos ser medibles, alcanzables, relevantes y también temporal, ¿no? Ahora, hablando de lo que es la geriatría, la introducción según la normativa, según la OMS, como regla especializada de esta especialización en esta rama tan bonita y tan dedicada que es, hablamos de la introducción a la geriatría. La geriatría es una especialidad médica, sí, como todos sabemos, que nos dedicamos al estudio de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, también a su vez la rehabilitación de las enfermedades de las personas mayores. En estos casos, pues, hay personas, como les comenté, que, bueno, supera el número de 65 años para arriba, ¿no? Entre otras cosas, son personas vulnerables, dependientes, en donde necesitan de todas maneras los apoyos necesarios para poder llevar una calidad de vida adecuada, ¿no? Hablando de la especialidad, esta especialidad consta de mucha práctica y de mucha experiencia. ¿Por qué de mucha práctica y de mucha experiencia? Porque estamos tratando también por el aspecto emocional de las personas. Recuerden que el paciente geriátrico o el paciente adulto mayor, bueno, son personas que a su vez hay que entenderlos más, hay que tener mejor llegada a ellos, hay que tener mucha paciencia y debemos orientarnos también en lo que es tanto lo físico como lo mental, ¿no? Entonces, que son aspectos muy importantes para el cuidado de estas personas, de esos pacientes. ¿La geriatría resuelve los problemas de salud de los ancianos? Sí. Las personas que no son tan ancianas debido a su poca autonomía. Claro, lo que pasa, lo que conlleva, ¿no? Que hay personas que, por ejemplo, están en silla de ruedas, personas que tienen mucha dependencia, ¿no? No solamente emocional, sino que, por ejemplo, en el caso de la geriatría o el adulto mayor, necesitan mucho el cuidado de una persona, sea familiar o una persona que esté contratada bajo esta especialidad o que sea especialista para poder resolver ciertas cosas en el cuidado del hogar más que todo, porque nos enfocamos en el cuidado de domicilio, por ejemplo, en el caso de las personas no estén llevando un tratamiento de manera intrahospitalaria, ¿no? Que ahí ya entra el segundo grupo o el primer grupo también, que es el sector salud, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta su poca autonomía y la dependencia en el área hospitalaria, ¿sí? Y la comunidad, sin embargo, la gerontología, ¿no? Que se estudia también los casos del aspecto psicológico, es el aspecto educativo, social, económicos y demográficos de la tercera edad. Hablando de esto, la parte psicológica del paciente geriátrico influye mucho también en las personas, influye mucho también en la capacidad de la persona para poder sobrellevar y enfrentar ciertos factores emocionales como uno mismo, como profesional de la salud o como auxiliar en geriatría, ¿no? Entonces, teniendo en caso estos detalles que son muy importantes para la salud de estos pacientes, también es importante para nosotros como profesionales de la salud llevar un buen ritmo de trabajo para que podamos facilitar en ellos de manera cuidadosa, evitando riesgos y también para nosotros también. Hay que tener en cuenta que aquí el aspecto familiar influye mucho, ¿no? Entonces,
Es necesario estar en comunicación constante con la familia. De todas maneras, cuando hay un paciente geriátrico en donde el auxiliar de geriatría va a ir a domicilio para dicha atención, entonces sí es necesario llevar un formulario, llevar los aspectos generales y todo el control necesario para el paciente, ¿no? Debemos tener una ficha técnica en donde, por ejemplo, esté incluidas las recetas del paciente, los factores de riesgo, entre otras cosas como enfermedades, patologías, los cuidados generales en nutrición también que se debe ver, ¿no? En el aspecto nutricional también son personas que, bueno, según su alimentación, hay que ver también eso con el profesional para llevar un adecuado cuidado con ellos. Esta especialidad médica está implantada en más de una decena de países. Hablamos de una decena de países, sí, porque lo vemos en aspecto mundial. El tema en geriatría o esta especialidad en geriatría abarca tanto a nivel mundial, porque nos hemos concentrado no solamente de llevar ciertas especialidades que para nosotros va a favorecer en aspectos familiares también para ellos, para el cuidado, sino que generalizamos también porque ahora, durante muchos años atrás, ya hay mayor cuidado en eso, ¿no? Por ejemplo, hay establecimientos, lugares como campos en donde se colocan casas de reposo, entre otros de ellos, ¿no? Entonces, la misma familia también adopta esas costumbres para poder atender a la persona, a su pariente y que le dé una buena calidad de vida. En este caso, en la geriatría, pues a medida que ha pasado el tiempo, hemos podido comprender ciertos detalles con respecto a ello, ¿no? Ciertos detalles de forma general que a nosotros nos enseña a cómo tener toda la paciencia para poder llevar una adecuada atención. Hablamos, por ejemplo, de países como España, Finlandia, Irlanda, Islandia, entre otros. También los Países Bajos como Rusia, Suecia, Cuba, México y entre otras, incluyendo Chile y Perú también, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí por Cieneguilla también tenemos casas de reposo, ¿no? Por Chaclacayo también, ambientes amplios para el cuidado del adulto mayor, en donde las personas, digamos, pueden solventar mensualmente el cuidado para su pariente, o en estos casos también se puede manejar en el domicilio, ¿no? El paciente geriátrico se define en esencia como aquel que cumple las siguientes condiciones. Bueno, es una persona de 65 años para arriba, ¿no? Tiene también a su vez pluripatologías, ¿no? Que son muy relevantes. Hay que considerar también que para una pluripatología es que tiene diferentes enfermedades o diferentes afecciones, ¿no? Por ejemplo, un paciente geriátrico normalmente presenta desde problemas neurológicos, problemas motores, ¿no? Problemas traumatológicos, problemas entre otros más. Por ejemplo, uno de ellos también que es diabetes, hipertensión arterial, ¿no? Eso también. Hablamos de muchas enfermedades, más de una o dos en este caso, por eso el cuidado. El alto riesgo de dependencia, sí, porque a su vez no solamente la familia tiene que estar tan pendiente del paciente, sino la persona contratada que va a poder ayudarlo al paciente a darle una buena calidad de vida, ¿no? El acompañamiento es fundamental porque de todas maneras tenemos que optimizar nuestros recursos para poder ayudar al paciente a que pueda sentirse en un ambiente, así sea estando en casa, tranquilo, contento, que esté en un aspecto, digamos, un área donde haya luz, en un área donde esté adecuada para poder llevar todo su proceso, sea de enfermedad o simplemente calidad de vida, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que los cuidadores o los profesionales de la salud contratados para esta especialidad, para el cuidado de adulto mayor, pues vemos que en algunos casos, no sé si se han dado cuenta, que hacen diversos paseos
al parque los que realmente pueden salir, o algunos dependen también, están por ejemplo en silla de ruedas. Es bueno esa parte también para que no se pierdan ciertas cosas. El hecho de que el paciente geriátrico tenga diferentes o diversas patologías y el cuidado sea mayor, no significa de que el paciente se quede en casa encerrado o no mire más allá. Entonces debemos tener en cuenta y considerar que también es una persona que escucha o no, una persona que siente de todas maneras, que está observando o no, dentro de sus posibilidades, es un paciente que está llevando un proceso. Entonces aquí hablamos de entender al paciente, ¿no? Y como ya lo mencioné, el aspecto emocional abarca en general, ¿no? El aspecto emocional, porque en realidad ese tipo de pacientes, teniendo en cuenta que tienen una enfermedad, ellos lo saben, ellos conocen su proceso, conocen su dolor, conocen de qué manera y cómo van a enfrentar y afrontar con la familia y con ellos mismos. Por ejemplo, hay pacientes que están postrados en cama y, por ejemplo, hay que estarlos volteando, direccionando, ponerle almohadas, cojines, hay que estar pendiente del paciente. Por el caso de las escaras es muy común en ellos cuando están postrados en cama, y eso también en el aspecto emocional es muy, muy, muy complicado para llevar, sobre todo para ellos, ¿no? En este caso, el alto riesgo de dependencia, sí, porque son pacientes que necesitan de todas maneras una guía, un apoyo y que alguien esté ahí con ellos perenne, ¿no? Son pacientes que no se pueden quedar solos, son pacientes que son muy vulnerables, ¿no? Y ante cualquier caída, cualquier golpe, son personas que, bueno, lamentablemente, pues, están propensos a fracturarse los huesos, propensos a los hematomas, ¿no? Por la misma edad que tienen, ¿no? La presencia de patología mental acompañante o predominante. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algunos de los pacientes presentan demencia senil, ¿no? Ya se van olvidando de ciertas cosas, se van olvidando, por ejemplo, en el reconocimiento, en cómo reconozco a mi familia, quizás cómo me llamo yo, qué edad tengo. Entonces, eso pasa seguido. Muy aparte de olvidarse las cosas, muy aparte de en que la razón no los ayuda en el ser y estar. Entonces, son pacientes en que van perdiendo el foco, el hilo del tiempo. Entonces, es como si tratáramos con pacientes pediátricos. Es algo parecido, pero no lo son. Son pacientes geriátricos. Pero en temas de memoria, de habla y todo lo que corresponde al sistema motor, osteomuscular, bueno, pues el proceso es muy lento, ¿no? Y aparte, considerando las enfermedades que ellos pueden tener, eso dificulta mucho también de que en este caso puedan estar también propensos a cualquier tipo de otra enfermedad, o que reciban quizás o exista una enfermedad de tipo cruzada, una infección cruzada, por ejemplo, ¿no? Hay casos que se dan. El paciente puede estar estable, pero digamos, el personal de salud va a la atención y está, digamos, tiene una infección o algún resfrío, algo habitual, y lo puede contagiar, ¿no? Es importante considerar de que el profesional de la salud tiene que estar protegido, tanto él y también proteger a su paciente, ¿no? Los EPPs aquí son indispensables, sobre todo por estos pacientes que tienen factores de riesgo muy altos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo general de la geriatría? Hablamos de un objetivo primario, ¿no? Priorizamos en la recuperación funcional del anciano, ¿no? El anciano, por lo general, es un paciente enfermo o incapacitado. La mayoría de veces cuando hemos logrado ver o hemos llegado a observar una atención de un paciente geriátrico, pues nos enfocamos mucho en los procesos, cuál fue su cuadro de anamnesis, por ejemplo, ¿no? Los factores de riesgo que ha llevado durante mucho tiempo, si tiene algún antecedente clínico también que considerar,
¿no? Tenemos que conseguir el máximo nivel posible de autonomía e independencia en ellos. Ellos tienen que saber que a pesar de enfrentar una enfermedad o sus limitaciones, ellos tienen que entender de que todavía, o sea, ellos pueden moverse con facilidad, pueden mover fichas, pueden jugar, pueden conversar, pueden entrar al diálogo. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes geriátricos no confían mucho en las personas y en algunos casos es porque o los han tratado mal, los han vulnerado tanto física como emocionalmente, ¿no? Entonces, psicológicamente hablando, eso repercute mucho en sus emociones, ¿no? Y cómo es su estado de ánimo. Normalmente un paciente geriátrico, pues sus emociones a veces decaen por el mismo ámbito familiar, ¿no? Pasa que muchas veces, en la mayoría de casos, cuando no ven una colaboración por parte del paciente, es como que no hay mucha paciencia, no hay mucho control y manejo. Entonces ellos automáticamente es como que se cerraran totalmente y dejan de confiar en las personas. Y algunos no pueden transmitirlo, algunos no lo pueden mencionar, algunos no lo pueden hablar. Entonces, el objetivo principal de la geriatría es que nosotros, en base a la dedicación que vamos a aportar en ellos, que vamos a estar al pendiente de ellos, en su bienestar, en seguir al pie de la letra, tanto su medicación, su día a día, como es su nutrición, conocer bastante en lo que corresponde a su paciente. Nosotros en medicina hablamos de aspectos generales en los objetivos primordiales. Por ejemplo, a nosotros se nos enseña, o en algún momento se nos enseñó, en que no debemos ver a nuestro paciente. Nosotros como profesionales de la salud no vemos a nuestro paciente, nosotros observamos a nuestro paciente, nosotros llegamos a ellos con una entrada más amplia, nosotros tratamos de ver a medida posible el porqué de la causa, aparte de sus enfermedades, y tratar en lo menos posible de que ellos puedan empeorar o puedan entrar a un cuadro crítico, teniendo en cuenta que en geriatría son pacientes que lamentablemente pues, es así y bueno, va a pasar en muchos casos que lo vamos a ver durante un tiempo estimado, pero luego ya no, porque lamentablemente su tiempo de vida es muy corto. Entonces, en algunos casos más cortos que otro por el tipo de enfermedad, el factor de riesgo, así sea un tema neurológico también, es sencillamente por la edad, porque es propio de la edad también. Entonces tenemos que entender que en sí el objetivo principal de la geriatría es dar soporte, dar contención, el acompañamiento, ¿no? El conversar con los pacientes geriátricos ayuda mucho. Hay personas en el campo de la salud que en las prácticas también se acostumbra pararlos de la silla de ruedas, tratar de que, porque ellos no es que caminen mucho, tengan la facilidad de pararse y actuar rápido y moverse rápido, ¿no? Pero en algunos casos tratamos de hacer unos ejercicios de relajación, que eso ayuda bastante. La comunicación y los ejercicios, y no solamente los ejercicios, sino porque también se considera parte del ejercicio poner un poco de música, que el ambiente sea adecuado y acorde para que él se pueda sentir o ella se pueda sentir a gusto, tanto sea en su domicilio o como en un establecimiento, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de práctica que ayuda a ver la geriatría de otro aspecto, de otra manera. En sí, esta carrera, esta especialidad es tan amplia y hay muchas personas que tienen que entender que según los conocimientos que uno pueda tener y optar para llevar este trabajo y un adecuado trabajo para ellos, entonces hay que conocer siempre las bases, las partes básicas de lo que corresponde a la geriatría, ¿no? Entonces hablamos de la introducción a la geriatría porque conocemos la parte geriátrica, conocemos los procesos, conocemos cómo de acá, si ustedes se pueden entender, en algunos casos, abuelos o padres que estén pasando por algún tema de salud por el tipo de edad que también tienen. Entonces ustedes en casa se pueden dar cuenta
cómo es el manejo de una persona adulto mayor, ¿no? Entonces, pero lo ven desde otro aspecto, quizás porque es un familiar, porque quizás la preocupación es tanta a veces, o decimos en este caso, es mi familiar, en la medicación tengo que hablar con el médico. Uno como familiar siempre, es verdad, va a buscar la manera de que su pariente se sienta a gusto, que esté muy bien atendido y que tenga todo el alcance para estar bien. Pero uno como profesional de la salud le va a dar las pautas necesarias a la familia para que pueda llevar un buen trabajo con el paciente, ¿no? Hay personas que, bueno, dependientes como son, necesitan el apoyo o contratar a un profesional porque la mayoría o está trabajando o necesariamente porque quizás no tiene el conocimiento para poder atenderlo, ¿no? Entonces, por eso en la mayoría de los casos ahora, en la actualidad, según la contratación, hay mucha demanda en personal de salud, sobre todo como auxiliar en geriatría, ¿no? Para el cuidado del adulto mayor. Si hablamos de los fines propios de esta especialidad, bueno, vamos a ver diversos factores, ¿no? ¿Cuál es el factor aquí más predominante, ¿no? Es el paciente, que es según la función, su autonomía y su calidad de vida. Tratando de esta parte que es el valor importante en la geriatría, que es la función primordial, hablamos de situaciones físicas. Las situaciones físicas no va a demostrar que la persona pueda moverse, pueda caminar con facilidad o no, o que pueda depender de una silla de ruedas o que esté postrado en una cama, ¿no? Según el problema o la enfermedad que tenga este paciente geriátrico, la familia también nos va a referir ciertos detalles que nos van a lograr a poder entender qué tipo de situación presenta el paciente. Tenemos que conocer en sí el cuadro general de la situación física del paciente. Hay cosas que podemos hacer, ciertas cosas que no podemos hacer con el paciente, ¿no? En la mayoría de casos, cuando el paciente está postrado en cama o, bueno, no puede caminar, depende de una silla de ruedas, entonces, en este caso, podríamos ayudarlo de otras formas. Hay siempre maneras adecuadas para poder darle la calidad de vida al paciente. En el caso de cuando se encuentra postrado en la cama o está en silla de ruedas, pues hay que ayudarlo en rotación, porque sabemos que por puntos de presión, nosotros en el cuerpo, nosotros presionamos, por ejemplo, los talones, ¿no? A veces cuando caminamos mucho, el punto de presión más frecuente en lesión es el talón, ¿no? O, por ejemplo, si estamos postrados en cama, en la parte de las caderas, en la parte de los codos, ¿no? De la articulación. Entonces, hay que tener en cuenta y considerar que quizás la persona podríamos verla normal, pero deberíamos buscar más allá. ¿Por qué? Porque tenemos que entender todo su proceso, ¿no? Y aparte, hablando de la situación física del paciente, pues hay que observarlo, hay que revisarlo, porque el paciente muchas veces no nos va a decir, me duele acá, tengo este problema, me salió un moretón aquí, tengo como que una especie de edema, ¿no? Él para él eso no es que entre a tallar tanto, no es que lo va a decir, es como un niño en este caso, ¿no? Un bebé, por ejemplo, lo que hace es llorar, porque quizás en ese momento pues, no sabe hablar, entonces lo va a expresar de esa manera, con el llanto. En el caso de un paciente geriátrico, tal cual, no es que te va a decir, en algunos casos sí puede ser que lo pueda conversar y pueda decir, me está fastidiando esta parte, me está doliendo, tengo un problema aquí, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, hay pacientes que tienen accidente cerebrovascular, que es muy común en geriatría, es muy común. Entonces, hablamos, por ejemplo, de un ACV isquémico o hemorrágico, ¿no? Paciente que está parcialmente inhabilitado.
o totalmente. Entonces, en este caso, el paciente está postrado en cama. Quizás puede hablar, quizás no, quizás balbucea. Entonces, emite sonidos, trata de llegar a la interacción, trata de llegar a las personas, pero no puede. Entonces, por eso nosotros, como, si bien es cierto, decimos, nosotros no vemos al paciente, nosotros observamos, y en situaciones físicas y aspecto general del paciente, nosotros que tenemos que tener el tiempo de dedicarnos a ellos, de revisar, de ver y de estar presentes ahí, no sea en todo momento, pero en parte en donde estemos trabajando y nos corresponde estar con ellos, no podemos quitarle los ojos de encima, ¿no? Ante cualquier motivo, ante cualquier circunstancia. El siguiente factor, hablamos de la condición médica. Si bien es cierto, en la condición médica tenemos diversos tipos de enfermedades, diversos tipos de patologías, diversos problemas. Entonces, el médico normalmente emite una constancia médica o dentro de la historia clínica donde el familiar puede pedir pruebas de diagnóstico por imágenes o pruebas de laboratorio, ahí se puede certificar ciertas enfermedades, ¿no? Dentro de la condición médica hablamos de que el paciente geriátrico lleva una medicación. Entonces, en caso también tenemos que tener en cuenta y conocer qué es lo que el paciente, con qué se está tratando, ¿no? Y hay que saber la exacta dosificación por día o por el tiempo determinado que se está medicando. Entonces, si bien es cierto, no es que nosotros vayamos a hablar con el médico tratante, pero si hablamos con la familia, hablamos con la cabeza principal o el encargado que está en familia como participante primordial en el cuidado de su pariente. Entonces, él nos va a hacer llegar a todo el aspecto de la condición médica del paciente para que nosotros podamos conocerlo. Entonces, teniendo en cuenta los aspectos generales de la condición del paciente, ya sea en medicación vía oral o, bueno, en el tema vía parenteral, ¿no? Porque hay medicamentos también que se colocan vía intramuscular, ¿no? Vía endovenosa. En este caso ya eso lo ve la parte de enfermería, pero, por ejemplo, en el tema de curaciones también, en este campo sí se pueden hacer ciertas curaciones, ¿no? Entonces, si el médico prescribe una curación, por ejemplo, de una escara, sí lo pueden hacer. Y hay formas y técnicas de cómo poder realizar cuidadosamente ese procedimiento, ¿no? Tengamos en cuenta que el paciente geriátrico tiene una piel muy delicada, porque por la edad la piel es muy delgada, es muy frágil. Entonces, y más aún si el paciente se encuentra postrado en cama, ¿no? Entonces, esas lesiones, esas laceraciones por punto de presión, hay que tener mucho cuidado con eso, porque desde ahí vienen las infecciones, desde ahí, si es que no damos una adecuada limpieza y soporte al paciente, eso puede conllevar algo crítico que es una infección generalizada, un cuadro septo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Normalmente las heridas infectadas sí tenemos que observarlo y tenemos que decirlo. Hay que comentar y ver que el profesional de la salud, el médico tratante, pueda dar una medicación correcta para poder ayudar en los aspectos de recuperación del paciente. El siguiente hablamos de la reserva cognitiva y psicológica, ¿sí? Lo psicológico aquí entra a tallar bastante porque normalmente pues son personas que necesitan mucho de la persona, necesitan mucho apoyo emocional. No es que necesiten el apoyo de un psicólogo o un psiquiatra. En algunos casos sí hay parientes que sí como que le ponen psicólogos, psiquiatras, bueno, en el caso de la posibilidad en donde pueda, ¿no? Pero normalmente el auxiliar en geriatría entra a tallar bastante porque entiende las razones del proceso del que está llevando el paciente. Es su paciente,
y para esto tiene que conocer a su paciente. Normalmente un paciente geriátrico, cuando llega un momento de confianza, ya empieza a hablar más, empieza a estar más atento en ciertas cosas. Por ejemplo, pregunta algunas cosas personales y ellos también emiten esa parte. Entonces, ellos también empiezan a contar ciertos detalles familiares personales porque involucra a la persona, una vez que los conocen, obviamente, ¿no? Porque al principio siempre hay cierto rechazo, quizás porque los han tratado mal. En esta reserva cognitiva y psicológica se habla de que, por ejemplo, hubo un cuidador, un ejemplo, ¿no? De adulto mayor, un auxiliar en geriatría, en una casa de reposo en donde, bueno, iba a trabajar todos los días, pero ¿qué pasaba? No tenía mucho tino para tratar con los pacientes. Es como que iba a trabajar, pero no es que le gustaba mucho lidiar con el paciente geriátrico, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es el conocimiento, una cosa es la teoría, pero cuando vayamos más allá en la práctica es totalmente distinto, totalmente distinto. Pero ahí viene la parte bonita, porque no es ninguna parte negativa, porque uno aprende no solamente por conocimiento, sino aprende en la práctica, como en la práctica se aprende como un 65 o 70% de todo. Entonces, aprende a conllevar este proceso, aprende quizás si la persona, el auxiliar, no era tan paciente, pues aprende a ser paciente. Si no era tan cuidadoso, pues aprende a ser más cuidadoso. Si no era tan observador, aprende a observar a su paciente. Y no solamente a su paciente. Si hablamos en lo personal, también cambian ciertas cosas y podemos ver lo que no veíamos antes, lo que no nos dábamos cuenta antes. Entonces, si hablamos anteriormente de que no me dedicaba mucho, no observaba mucho, no estaba tan pendiente, no tenía mucha paciencia, pues ahora sí, porque tengo la práctica. Y no solamente la práctica, sino porque tengo el conocimiento. Entonces, la parte psicológica es muy importante, pero no solamente hablando del paciente, sino con ustedes también, porque de hecho de que como son pacientes que lamentablemente no se quedan mucho tiempo con nosotros, entonces esa es la parte que nosotros llevamos. Ese proceso lo llevamos también nosotros, no solamente la familia, por el cariño, por el respeto, por las atenciones, por el cuidado. Entonces, hay empatía, hay empatía. Nosotros trabajamos con la empatía, debemos ser empáticos. Seamos profesionales de la salud o no, cualquier persona tiene que ser empática con su paciente, con la persona con quien trabaja, entre otros. Porque así como a ellos quieren sentirse atendidos, pues nosotros también en algún momento vamos a requerir esa atención. Nosotros en algún momento vamos a necesitar ayuda de una persona capacitada para que nos pueda orientar, nos pueda guiar, nos pueda encaminar, nos pueda dar esa calidad de vida, no solamente a la familia, sino porque aquí también entra el aspecto psicológico, ¿no? Cómo yo me siento con mi paciente. ¿Qué pasa si mi paciente, por ejemplo, lamentablemente por la enfermedad fallece? ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Cuál es el aspecto emocional? Si es que existe un apego o no, ¿cómo controlo esa situación? Yo puedo conocer a un paciente geriátrico, puedo tratarlo durante 2 meses, pero créanme que voy a llorar más que conociendo a un paciente de 5 años. ¿Por qué? Porque estoy constantemente con él, estoy ahí, prácticamente formo parte de su vida y él forma parte de mi vida, porque es así. Los pacientes geriátricos son así. Es tan importante la geriatría y el cuidado del adulto mayor a nivel mundial que ahora en todo tipo de establecimientos se está aprendiendo y se está mejorando, se está innovando cómo hacer para que nuestros pacientes geriátricos lleven una adecuada calidad de vida, ¿no? En lo emocional sobre todo, el aspecto psicológico.
Hablamos también del estado nutricional, ¿no? En este caso, un nutriólogo o la persona, el médico tratante va a dar las indicaciones y ciertas pautas para la alimentación de nuestro paciente. En algunos casos, el paciente no puede consumir alimentos, así que se le puede dar alimentos, se le puede poner mediante una sonda. Entonces, hay ciertas cosas, pero se maneja ya parte de la enfermería, ¿no? En este caso, el cuidado en el tema nutricional ya viene plasmado. Cuando emiten la receta o cuando se da la receta al familiar, ya viene la indicación exacta, en la mayoría de casos, en los alimentos que debe comer el paciente. ¿Cuál es la hidratación que debe ser con este paciente? ¿Cuál es la tabla de alimentos para él? Según su enfermedad, según los medicamentos que toma, según el horario en donde se está suministrando diversa dosificación de medicamentos, tanto bioral, intramuscular, endovenoso, ¿no? Es que la persona tiene que estar alimentada, hidratada. Entonces, es muy importante aquí la alimentación. Es muy importante. No se puede descuidar esa parte. Es como un niño o un bebé, ¿no? ¿Cómo sería su proceso cuando vaya creciendo si es que no es un niño que se ha alimentado de manera correcta, ¿no? No va a crecer bien, sus huesos no van a estar bien, va a estar propenso a las enfermedades, va a estar propenso a X factores de crecimiento, desarrollo, el aspecto neurológico, el sistema nervioso central, ¿no? Entonces la alimentación también es fundamental en todo aspecto. Entonces tenemos que tener y conocer todo a nuestro alcance para que este paciente tenga un horario de alimentación. Debemos saber que los pacientes geriátricos normalmente, en algunos casos, duermen mucho. Hay que considerar, no pasa nada si los levantamos para que se hidrate un poco, para que coma algo. Está bien, no hay ningún problema. O sea, hay que levantarlos, porque ellos, a medida que pasa el tiempo, a medida que superan una edad ya avanzada, ya pierden ese tipo de detallitos, ¿no? Pierden el horario, no tienen un balance general de cómo debería estar el paciente. Muchos de ellos se olvidan muchas cosas, o en algunos casos te dicen, no, ya comí, pero no comió. Entonces, nosotros tenemos que tener anotado un cuadro de anotaciones o en una historia, dependiendo sea el caso, debemos llevar un control, ¿no? Se llama un control de historia clínica o de cuaderno de trabajo en donde nosotros trabajamos con el paciente día a día, ¿no? Según el horario. Ahora, nos plasmamos, por ejemplo, si el paciente se levanta desde las 6 de la mañana porque tiene que medicarse, pues ya entra ahí, o ya entró ahí la primera comida, ¿no? El hidratarse también, y así sucesivamente. O sea, hay que llevar un mapeo general y un control de la medicación y de la alimentación. Ahora, en caso de los fármacos, si se han dado cuenta, en la mayoría de los casos, pues la familia lo tiene anotado todo. Lo tiene anotado en una tabla general, en una pizarra, en la refrigeradora, lo tiene impreso o lo tiene en una cajita portamedicamentos en donde viene ahí de tal hora a tal hora, qué medicamentos toma, qué puede tomar, qué no puede tomar, si le corresponde o no le corresponde, de cuánto es la dosificación, todo eso lo tienen que tener anotado. Todo eso va de la mano con un control, digamos, un control interno, ¿no? Es lo que nosotros manejamos. Ahora, cuando la medicación, por ejemplo, deberíamos tener en cuenta y considerar que
ellos no van a revisar, y a veces la familia se olvida, en muchos casos, si el medicamento está vencido. Entonces, quien se debe de dar cuenta de eso somos nosotros, ¿no? En este caso, ustedes como auxiliares en geriatría, ustedes deben llevar el manejo y control sobre la medicación de su paciente. Entonces, ustedes tienen que ver y ser muy estrictos en ese control, porque nosotros no podemos dar un medicamento vencido, obviamente, eso no se puede dar. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces
Gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.